Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una cápsula más. Soy la profesora Jane Julissa Pérez Bautista, licenciada en Contaduría, Auditoría e Impuestos. Y bueno, déjenme les comparto mi material de trabajo para que podamos dar inicio en esta cápsula. Muy bien. Cápsula número 12, Teoría de la comunicación 2. Bien, hoy vamos a hablar de la semiótica crítica y análisis del significante. La semiótica crítica analiza cómo se crean y cambian los significados a través del estudio de los signos. Se enfoca en el significante, la forma del signo, como una palabra o imagen, y su relación arbitraria y culturalmente determinada con el significado, el concepto que representa, y más allá de su función aparente para revelar el poder y las ideologías implícitas. Ese análisis crítico va más allá de la simple decodificación, examinando las ideologías y las fuerzas sociales que dan forma a estos significados y cómo se usa para persuadir o controlar. ¿Ok? Ese enfoque de si su relación va siendo de forma arbitraria, ¿no? Signo, objeto, intérprete. Bueno. Ahora, la semiótica crítica y el análisis del significante. Significante es la forma material o física de un signo. Ejemplo, la imagen de un león, la palabra león o un gesto, ¿no? Bien. Es la huella psíquica del signo, una forma incorpórea basada en las diferencias de otros signos, no en su sustancia material. El significado, pues, es el concepto o la idea que representa el significante. Esos ejemplos de el animal salvaje, la fuerza, la realeza, se forma para la proyección mental que permite conceptualizar una idea, ¿no? Ahora, en la relación de significante y significado, pues tiene una relación y una conexión entre ambas. Es arbitraria y es socialmente construida y no inherente. El significado de un signo puede variar enormemente dependiendo del contexto cultural y social. La semiótica crítica, que es un método crítico que va más allá de ese análisis superficial de cómo funcionan los signos, para develar esas ideologías y las fuerzas sociales que hay detrás. Por lo tanto, pues la semiótica permite a la comunicación pues vincular esos procesos biológicos, psicogénicos de cada organismo con esos procesos sociales y que va de una configuración sistemática, lo que permite que ver las relaciones de comunicación más allá del ámbito humano. Pero la comunicación permite a esa operar y sustituir como sistema, ya que le otorga precisamente esa capacidad de interconexión en múltiples niveles. La biosemática pues se ha implementado a sí mismo como una nueva síntesis entre la biología y las y bueno, esa es la que se ha planteado a sí misma por una nueva síntesis, ¿no? Que decíamos que es la biología y las humanidades, pero no ha logrado explicar cómo es un nivel biológico y cómo podía afectar. Por ejemplo, en las interacciones humanas que son basadas en los elementos culturales, los humanos no son solo organismos biológicos, sino que también son organismos sociales, así que la entrada de la comunicación puede también ser la clave para la síntesis de una biosemiótica que va proponiendo, ¿no? Ahora, ah, este se ha hecho y se ha dado cuenta de esa existencia, de ese nivel de producción semiótica y de forma igual biológica, ¿no? En este nivel de esa producción social es por la existencia de una misma simiosis y de una misma teoría que va de cuenta en ella, ¿no? La idea es que todo proceso de formalización de un objeto determinado sea necesario y tenga que pasar a un segundo paso, ¿no? Que bueno, así es un nivel de producción semiótica y pues es la propuesta que fue formado por la semiosis de la teoría, por lo cual se supone que debe de ser de forma particular, ¿no? Esos objetivos conceptuales. Pero al mismo tiempo se supone que se puede estudiar ese objeto determinado por medio de esa semiótica, con la finalizar de producir una cierta formalización de él, tal y como se han hecho, ¿no?
Sin embargo, hay que hacer una distinción importante. Al pensar semióticamente en la comunicación, lo que aquí se ha formalizado no ha sido el objeto, pues, de comunicación, ¿no? Sino ese punto de vista sobre él. Uno que se encuentra construido sobre una base semiótica, lo que, pues, no elimina algunos de los problemas planteados, ¿no? Ahora, sino que este va convirtiendo en esos problemas de forma irrelevantes. Ese envío de paso a la producción y reproducción semiótica a un nivel social es esa extensión y esa comunicación como organismos, como cultura, como de la vida en general, ¿no? Es antes que nada una forma específica de pensar, de permitir, de establecer ese procedimiento lógico experimental para ese estudio, ¿no? No solo en objetos materiales, sino también en objetos conceptuales, como se ha visto, ¿no? Pues bueno, la semiótica no aparece, por tanto, de forma necesaria sobre la base de los signos, de los significados y de esa libre interpretación, sino que emerge como un aparato riguroso para la producción de sistemas conceptuales, de modelos y de principios teóricos sobre casi cualquier clase de objetos de estudio. De hecho, también se posibilita la construcción de la semiótica, ¿no? Por lo tanto, esa comunicación se va presentando como un resultado preliminar. Todavía en esa fase de experimentación de la integración de sistemas conceptuales sobre su lógica, pero ¿a dónde viene esa propuesta de la semiótica o cómo se relaciona con la semiótica, ¿no? En ese punto, pues es importante esa consideración de esa distinción fundamental. Lo que estamos estudiando de forma directa no es la acción de los signos en un mundo de la naturaleza y de la cultura, sino es únicamente el conocimiento de esa acción en cuanto entra en ese cuerpo de conocimiento sistemático llamado semiótica, ¿no? Entonces, a los niveles de los antes, de los elementos fundamentales de la acción misma, es que se plantea esa acción como la comunicación, el segundo elemento de un mismo proceso. Así que de la misma forma que se argumenta esa evolución de los sistemas semióticos y la evolución de esos sistemas vivos como aspectos de un mismo proceso, se debe de ir agregando esa evolución de los sistemas comunicativos y de ser un elemento de una traída construcción, ¿no? Ahora, lo que parece ser una tarea imprescindible como es la semiótica, en pues la comunicación, ¿no? Pues es ese desarrollo en esos niveles análogos. Ahora, los tres niveles semióticos presentados, es decir, esos que aparecen un nuevo programa de investigación, se encuentran organizados también por niveles, ¿no? Un nivel general de producción semiótica, un nivel de biología, de sentido, de producción social, de general, de una teoría de comunicación, de un proceso de comunicación biológica y una acción social. Ahora, los niveles que representan ese límite de esa investigación es esa propuesta, es ese diálogo en esa semiótica y en esos estudios de la comunicación y su diferenciación, ¿no? Esa epistemológica que será posible entre los niveles que van generando esa producción de semiótica. Ahora, en el nivel de general de la teoría de la comunicación, los cuales una vez implican que los otros dos y la integración de ambos niveles pues sea propuesta y precisamente en la semiótica de la comunicación. Es evidente que lo que se aparece en el horizonte es una configuración sistemática y semiótica desde la comunicación. No se comunica, se toma parte de una comunicación. Es decir, la comunicación no solo produce significados, sino que también supone por la generación de esa transformación o construcción de sistemas y estructuras biológicas sociales nuevas y diferentes. Por ejemplo, el significante pues es de la flor y el significado pues es una flor, ¿no? Ahí viene la semiótica y ese análisis de ese significante, ¿no? Tiene que tener una conexión en ambos, que sea de forma arbitraria y sea socialmente construida, ¿no? Que no sea inherente, que ese signo se pueda variar dependiendo del contexto cultural y dependiendo también del contexto social, ¿no? Ahora, esa semiótica crítica que va más allá de ese análisis superficial, pues es como va a ir funcionando esos signos para ir pues desvelando estas ideologías
y la fuerza social que ésta trae dentro de ella y, pues bueno, atrás de ella, ¿no? Ahora, el objetivo igual es descomponer y entender no solo los objetos y los elementos visibles, sino también los invisibles que influyen en cómo se interpreta un texto o una imagen o un discurso, ¿no? Ese análisis se centra en cómo los significados son construidos, porque ciertos significantes se asocian con determinados significados y como esos significados pueden ser utilizados para persuadir o mantener esas estructuras de poder, es, por ejemplo, analizar cómo la publicidad utiliza el significante de una marca para asociarlo con significados como éxito, como seguridad, como belleza, no por lo que el producto realmente es, sino cómo se representa y el discurso cultural que lo rodea. Por eso es muy importante esa semiótica y ese análisis que le damos, ¿no? Como bien nos dice, aquí solamente es de entenderlo y no de ver solamente lo que es de forma visible, sino que interpretemos esa imagen, que interpretemos ese texto o ese discurso que nos dan, ¿no? No solamente irnos por lo que vemos y por lo que logramos escuchar, sino lograr captar, lograr entender, lograr saber descomponer también ese texto y poder decir, ok, esto es lo que realmente dice y esto es lo que realmente hace, ¿no? Por eso se centra más en esos significados que se van asociando, ¿no? Como pueden ser utilizados como para persuadirnos en algo o para mantenernos ahí en esas estructuras, ¿no? Ahora, nosotros podemos persuadir varias cosas, ¿no? Pero bueno, lo importante de esta semiótica es poder entender esos elementos, ¿no? No solamente lo que nos aparece lo podamos que tener ahí o no. Hay que mantener también esa estructura, ¿no? Hay que mantener y hay que entender esos elementos. Ahora, nos sirve esta semiótica y este análisis para identificar esta publicidad, como nos dice aquí. Exacto, esa publicidad que nos dice, este shampoo con tu cabello te vas a ver más radiante, más joven, más de todo, ok. Pero eso es lo que dices tú como un discurso, ¿no? Y tú es lo que me muestras en una imagen. Pero si yo me lo compro, en realidad a mí me servirá, en realidad a mí me va a hacer ver como una modelo, en realidad a mí me va a tener ese cabello lacio, sedoso, a pesar de que mi cabello es ondulado o corto, o me lo va a hacer crecer en 2 días. Entonces, hay que tener ese análisis de ese significante, no solamente ver por el discurso que nos dice o por la representación que él trae, sino también por esa seguridad, ¿no? Que nosotros tengamos esa seguridad de poder analizar esa publicidad. Y no solamente hablo de ahí, por ejemplo, de algunos zapatos que te dicen, no, pues si te compras estos tenis, vas a correr y vas a ser el número uno en correr, y vas a ganar varias competencias. Ok, a ver. ¿Estás seguro que solamente es por los zapatos o es porque yo llevo un entrenamiento? Ya es porque yo me desempeño en esa área, es porque llevo más de 3 años ya corriendo, o sea, ¿es por eso o es por los tenis? Porque los tenis me van a hacer correr. Ahora ahí viene esa semiótica crítica y ese análisis, ¿no? Ese significado y cómo lo vamos a ir asociando, ¿no? En ese discurso en los que nos dan. Ahora, si bien encontramos esos niveles en esos modelos de comunicación, pues hay teorías que se han desarrollado, ¿no? Si bien una síntesis es posible que habría que esperarse a ofrecer resultados que sean comprobables, pues también hay que esperar a que se haga un uso de ellas, ¿no? Que se le critique o que se le modifique para saber con certeza si en realidad se permiten observar cosas sobre el mundo biológico y social no visibles ante una integración, ¿no? Pues de lo contrario, esa integración no tendría una razón de ser, por lo que se configura que al horizonte pues no es un tipo de relación específica o determinada o que priorice entre una semiótica y entre un estudio de comunicación, sino que configure ese programa de investigación que pone ese centro en la necesidad de reflexionar la semiosis y la comunicación como elementos centrales de esos procesos de organización y de desarrollo, de esos organismos vivos, de las sociedades, de la cultura y esa circulación. Ahora, hay que plantearnos bien si en realidad esa semiótica y es ese campo que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que ver.
tenemos que analizar ese significante, ese significado y lo que en realidadmente queremos decir, ¿no? Pues bueno, chicos, hasta aquí la cápsula del día de hoy. Nos vemos en una siguiente cápsula. Cuídense mucho y aquí estamos por cualquier duda.